Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When the Soul Dreams. Nuestro análisis psicológico de hoy será de Zenitsu de Demon Slayer. La historia se desenvuelve en la era Taisho, en una época donde humanos y demonios viven en el mismo lugar, y aquí hay una compañía que se encarga de aniquilar a los demonios. El género de esta historia es la fantasía oscura, histórico, sobrenatural, drama, acción y aventura. Para hacer este análisis psicológico, debo mencionar que me voy a basar tanto en el manga como en el anime. Ya que he mencionado lo anterior, comencemos. Zenitsu es parte de los personajes principales de la historia. Es un cazademonios, al igual que Tanjiro, su compañero de viaje, y es parte de la compañía cazademonios. Enseguida de que lo conocemos, lo encontramos siendo fatalista, repitiendo la frase voy a morir una y otra vez. Luego de esto, es muy claro que Zenitsu sufre de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. La ansiedad generalizada consiste en una preocupación muy excesiva, o estarnos anticipando pero de una manera también muy excesiva. Estos sentimientos tienen que durar al menos un periodo de 6 meses y tiene que estar este sentimiento de preocupación por más tiempo del que estuvo ausente en ese periodo de 6 meses que les menciono. Y es así como vemos que Zenitsu vive día a día, preocupado y angustiado excesivamente por cualquier cosa y sin control aparente. Otros síntomas que nos permiten ver la ansiedad de Zenitsu son la dificultad que tiene para concentrarse y lo irritable que es. Como cuando Tanjiro trataba de decirle que Nezuko es su hermana y Zenitsu no lo escuchaba y no le ponía atención, ya que estaba muy enojado y por esta misma razón estaba muy aferrado a sus pensamientos y no dejaba de creer lo que él pensaba, o sea que era su novia, y por eso es que lo perseguía y lo agredía. Hay que considerar que la ansiedad causa malestar significativo o deterioro en las áreas sociales, por ejemplo en el área laboral o otras áreas. Y es aquí cuando nos ponemos a pensar que a pesar de que Zenitsu tenía su trabajo de cazademonios, se veía tan afectado por esto que prefería poner múltiples pretextos para evitarlo lo más posible. Zenitsu también sufre de trastorno de pánico, que es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en tan solo unos pocos minutos. La aparición súbita que les digo puede producirse desde un aparente estado de calma o puede ser de ya un previo estado de ansiedad. Alguno de los síntomas que presenta Zenitsu durante la aparición del pánico es la sudoración, palpitaciones, temblores, desmayos y miedo a morir. Los desmayos que se terminan volviendo siestas ante las situaciones de peligro son un mecanismo de defensa que Zenitsu desarrolló para lidiar con las situaciones que le aterran, conocido también como stress nap o siesta de estrés. Es una manera de aislarse y poder liberar la ansiedad y poder actuar mejor sin el estrés acumulado. También se relaciona con la necesidad del cuerpo de reponer la glucosa bajo una situación estresante. Ahora, la razón por la que yo atribuiría las acciones que ejerce mientras está dormido sería a un sonambulismo. El sonambulismo consiste en episodios repetidos en los que el individuo desempeña diverso tipo de actividades, puede ser desde el quehacer o simplemente caminar durante el sueño. El individuo tiene usualmente la mirada fija y no sirven de mucho los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él. Además, suelen presentar amnesia luego de que ha sucedido el episodio. Y es así como Zenitsu actúa dormido y al despertar no se acuerda de nada. Por ejemplo,
Vemos esto cuando van a la casa del demonio de los tambores y Zenitsu enfrenta a uno de los demonios que viven ahí y cuando despierta cree que el niño que está junto a él fue el que se encargó del demonio. Zenitsu tiene un tipo de personalidad histérica. Este tipo de personalidad les gusta sentirse atendidos en todo momento, sus conductas son exageradas y creo que no necesito dar ejemplos para hacer notar lo súper exagerado que es. Y bueno, suelen somatizar, o sea, que expresan físicamente sus emociones. Por ejemplo, en situaciones que se sienten amenazados, pueden llegar a desmayarse o se les puede paralizar el cuerpo. Sin embargo, vuelven a la normalidad cuando ha pasado la situación estresante o amenazante, que es lo que ya mencionábamos que le pasaba a Zenitsu cuando tenía mucho miedo. También tiene un serio problema para hacerse cargo de sí mismo, motivo por el que se la pasa evadiendo su responsabilidad, que de hecho evadir es un mecanismo de defensa que utiliza para adaptarse a las situaciones que vive día con día. Por ejemplo, culpa a los demás por lo que le pasa o hace, para no tener que hacerse responsable, como cuando culpa a Tanjiro por no haberse podido casar y lo responsabiliza, diciéndole: Tanjiro, ahora tú me tendrás que proteger hasta que me pueda casar. Y de aquí viene también su falsa creencia del matrimonio. Esta creencia está basada en buscar una mujer que lo proteja y se haga cargo de él como si fuera su madre. Dice frases como: sálvame por favor, cásate conmigo. Y es así como cree que el matrimonio hará que sus problemas desaparezcan. Zenitsu tiene pensamientos muy negativos que terapéuticamente podríamos llamarlo como diálogo interior, que es el hecho de hablarnos a nosotros mismos. Cuando este diálogo es negativo lo llamamos mal verbo, y es cuando tenemos esta interpretación que resulta en determinados sentimientos y reacciones negativas. Algunas de las categorías del mal verbo que vemos en Zenitsu son: pensamiento blanco y negro. Es ver las cosas como todo o nada. Esto me hace pensar en la escena donde Zenitsu se queda solo, ya que Tanjiro e Inosuke se adentran en la montaña. Y en ese tiempo, Zenitsu se queda pensando y se dice a sí mismo: si fuera su amigo, insistirían más, ¿no? Y con esto vemos cómo en su raciocinio es simplemente: hacen esto porque son o no son mis amigos. No ve un punto medio. Luego tenemos la lectura de mente. Es suponer lo que piensan otros sin verificarlo. Y esto lo hace muchísimo Zenitsu. Es como el dicho de: sabemos lo que decimos, pero no lo que el otro escuchó. Un ejemplo muy claro es cuando Tanjiro encuentra a Zenitsu en un drama con una chica, y al preguntar qué es lo que está pasando, Zenitsu y la muchacha dicen lo siguiente: esta chica dijo que me quería y que se iba a casar conmigo. ¿Cuándo dije que yo te quería? Solo me acerqué porque estabas en cuclillas en medio de la calle y parecía que te sentías mal. ¿No te preocupaste y te acercaste porque me querías? Y es aquí cuando vemos que Zenitsu malinterpretó todo, imaginándose que la chica pensó algo que nunca existió. Después tenemos el pensamiento catastrófico, que es el predecir que las cosas no saldrán bien para uno mismo, como cuando se la pasa diciendo Zenitsu que en la próxima misión seguro que ya se va a morir. Luego tenemos la autohumillación, que es hacer más grandes los defectos o errores propios. En una escena es especialmente explícito, pues le dice a Tanjiro: no subestimes lo débil que soy, devaluándose significativamente a sí mismo con esta frase.
Y finalmente tenemos el razonamiento emocional, que es concluir que si me siento de alguna manera respecto a mí mismo, entonces debe ser cierto. Por ejemplo, cuando está en la finca mariposa y que Tanjiro e Inosuke ya están en el entrenamiento de recuperación y Zenitsu está muy atemorizado de integrarse a este por las caras con las que regresan del entrenamiento. Pero el día que se une, se molesta mucho en un principio con ellos porque al ver que son puras chicas las que los ayudan en su entrenamiento, piensa que será maravilloso solo por el hecho de que son chicas. Y vemos cómo, aunque no es así en un principio, Zenitsu da por hecho que será, como les digo, maravilloso, porque es lo que él razona emocionalmente según sus creencias. Entonces, por eso, para él mismo debe ser cierto. Ya que mencionamos todo lo anterior, podemos ver cómo Zenitsu es esclavo de todas sus falsas creencias. Y por eso es que reacciona de todas las anteriores formas ya mencionadas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. A mí me gusta mucho este personaje porque me proyecto mucho, además de que se me hace muy gracioso y sus conductas son bastante reales, bueno, dentro de lo que cabe, ya que sí están exageradas, pero son conductas reales, entonces me gusta mucho este aspecto, además de que se me hizo muy sencillo ubicar los trastornos, sobre todo en el manual psicodiagnóstico. De hecho, normalmente les pongo aquí abajo del video las referencias de dónde me baso en mi información que digo y todo este tipo de cosas, por si a alguien le interesa puede checarlo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna opinión, comentario, sugerencia o diferencia de opinión psicológica, escríbanmelo aquí abajo. Aprecio mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día. También les dejo mis redes sociales aquí abajo. Si te gustó, regálame un like. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Suscríbete. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.